Bienvenidos al webinar informativo referente al curso virtual de Dialux Evo, Diseño de Proyectos en Iluminación Comercial e Industrial. Yo me presento, yo soy el ingeniero Gensi Herman Calizaya Quispe, soy ingeniero electromecánico de profesión. En este caso concluí mis estudios en la Universidad Mayor de San Simón. Llevo trabajando en diferentes proyectos, tanto en el sector industrial, en el sector mecánico, como también en el sector eléctrico, en diferentes empresas, en este caso a nivel Bolivia, como CASEM, en este caso Migema, también en mecánica térmica, en este último también, y me certifiqué justamente con el programa de Dialux, en este caso desde que empezó la versión 8.0. Ya llevaba trabajando aproximadamente unos 5 años con este software, referente a todo lo que conlleva el área de iluminación en específico. Así que certificándome con el programa también, justamente con la academia que tiene en México, la empresa Dial, es bastante interesante el alcance y el potencial que pueden llegar a tener con este software. Empecemos con una pequeña introducción. Bueno, como ustedes saben, Dialux es un software gratuito, entre comillas, ahora, diseñado para la creación de proyectos de iluminación. Permite documentar los resultados obtenidos por medio de visualizaciones fotorrealistas e incluye librerías de todos los fabricantes y líderes a nivel mundial. Ahora bien, ¿por qué menciono que es un software gratuito entre comillas? Como ustedes sabrán, actualmente ya existe el Dialux 13.1, si no me equivoco, y esta versión en particular, a partir incluso de la versión 11, ya están solicitando correos electrónicos para poder ingresar al software, ¿no? Otra de las desventajas que se está empezando a tomar es que a partir justamente del Dialux 11 ya se está trabajando con la versión demo, es decir, que constantemente tendrían que desinstalar o reinstalar, pero eso incluso no es posible justamente porque tendríamos que tener muchos correos para trabajar y para poder acceder a todos los fabricantes a nivel mundial. En este caso, tendríamos que pagar una suscripción mensual que es aproximadamente de 7 euros al mes. Y si no me equivoco, tiene un descuento anual y solamente cancelarían 70 dólares, aproximadamente 70 euros en este caso, ya que como se está trabajando con la empresa Dial, que es una empresa alemana, y bueno, esa es una de las cosas que al principio a una persona pueden desanimar usar el software. Yo, como les comenté posteriormente, ya trabajé con este software desde la versión incluso anterior de la 8, pero me certifiqué con el Dialux 8.0 y hasta el Dialux 10.0 se puede trabajar de manera libre. Eso es lo interesante, y también hay un programa justamente de la misma empresa que nos permite modificar y ajustar las características técnicas de una luminaria, en este caso sin comprometer la marca, pero sí en este caso su ficha técnica, se puede decir, que nos permite poder realizar las simulaciones sin ninguna dificultad. Ahora bien, la importancia que tiene Dialux es justamente por eso, que ya tiene presencia a nivel mundial porque ha hecho en este caso los contratos con diferentes eh, empresas que justamente están certificados bajo normativas estrictas en iluminación, y que Dialux te permite obtener sus archivos, en este caso de luminaria, para poder realizar una simulación en tiempo real y poder en este caso ver si efectivamente cumple las características o no. Mayormente tiene presencia en el sector industrial. Empecemos por el sector eléctrico, en iluminación en subestaciones, en este caso, también es un punto bastante importante. En la parte de minería, en diferentes líneas, en este caso de túneles, se podría hacer un diseño de iluminación en interior, como un túnel. Arquitectura, diseño de interiores y exteriores. La parte civil, diseño de carreteras, en este caso. Manufactura, se puede decir iluminación en el sector industrial, en diferentes procesos, para ser mucho más específicos en qué sectores se requiere una iluminación de diferente característica, tomando en cuenta que tenemos un área en común, ¿no? Como ustedes saben, la industria no está dividida de manera que esté encerrada en 4 paredes cada sector, sino que está distribuido todos en un galpón general, con el cual
Obviamente tenemos que nosotros, con el Dialux en particular, ser más específicos y determinar qué áreas se trabajan de diferente manera para ver si cumplen o no con la normativa o con las normativas internacionales, en este caso, o nacionales, ¿no? En la parte del petróleo ni qué decir. También es un software que sí o sí requiere, en este caso, que conozcan esta certificación, mayormente que conozcan el programa para poder certificar o avalar que efectivamente el cálculo que ustedes hicieron de iluminación sea el correcto y puedan corroborar los resultados que tienen anteriormente. Bien, ahora este programa en sí tiene bastantes codependencias, ¿no? Principalmente AutoCAD. Nosotros vamos a hacer los proyectos de Dialux justamente utilizando planos en formato de WG para que podamos realizarlos desde cero. Existe actualmente tanto SketchUp como Revit para poder trabajar con archivos IFC, que en lo personal no los manejo mucho justamente porque hay veces que cuando nosotros exportamos en SketchUp o en Revit tenemos ese problema de que la distribución de ambientes no llega a ser el correcto. Suele pasar y es por eso que siempre se recomienda hacer el proyecto desde cero para no tener ese tipo de percances. Una persona que quiere saltarse los pasos usualmente llega a trancarse más si es que justamente el formato en el que se exporta, que es en IFC, puede llegar a tener un inconveniente, ¿no? Luego tenemos el programa 3D Max que te permite también realizar este tipo de proyectos en iluminación, pero principalmente en el diseño de objetos para poder insertarlos al Dialux, ¿no? Eso es algo también importante a tomar en cuenta. Bien, ¿qué es lo que vamos a aprender en el curso? Las personas que se inscriban al curso van a empezar justamente con la presentación de objetivos y metodología del curso. Van a ver cómo se tiene que hacer el procedimiento de trabajo cuando nosotros hacemos un proyecto de diálogos desde cero. Vamos a ver una descripción, la parte qué tipo de descripción vamos a tener del proyecto en los edificios en este caso, la preparación de planos, el plano que vamos a utilizar para poder realizar esta edificación y en este caso la configuración inicial del proyecto también, ¿no? Para conocer la interfaz mucho mejor y empezar a aplicar parte por parte. Cabe mencionar que justamente es importante que cuando empecemos el proyecto tenemos que tener en mente que tenemos principalmente que ambientar todo lo que conlleva la parte de iluminación con el objetivo de que se vea lo más realista posible. ¿Y a qué nos permite llevar esto? A que nosotros podamos seleccionar de una manera mucho más adecuada una luminaria. Claro que existe el método Lumen en este caso o el otro método que de forma tradicional se puede realizar el cálculo en función al área dentro de un área interior. El problema de este cálculo es justamente que solamente lo toma como un ambiente vacío y hay muchas personas que tienen ese también inconveniente de que cuando hacen este proyecto prefieren hacerlo con ambiente vacío y en realidad eso está mal por el hecho de que no están trabajando como tiene que ser, porque no están haciendo que justamente el ambiente tal cual tiene que estar muy bien colocados los objetos de referencia en este caso para que pueda verse de forma real y qué impacto puede llegar a tener la luminaria. Tal vez no es necesario colocar ese tipo de luminaria y colocar otra diferente y tener un criterio mucho más amplio. Eso es lo principal que se tiene que hacer en Dialux y es por eso que te permiten hacer este tipo de elementos, que justamente son los muebles, objetos, materiales, crear materiales de color. En este caso vamos a ver elementos que se pueden modificar, objetos que se pueden modificar el color y la textura, como también podemos importar una textura nueva para que el proyecto tenga el mayor realismo posible. Luego, en este caso también es importante conocer los diferentes conceptos de iluminación. Claro que ustedes seguramente han trabajado en proyectos eléctricos y la mayoría ya tiene una idea de cómo funciona la iluminación. Pero ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a una situación en particular? Y justamente hay muchos conceptos que no se tienen en mente al momento de trabajar. Por ejemplo, ¿en qué consiste la naturaleza de la luz? ¿Cómo es la percepción de la luz? ¿Cómo vemos los diferentes elementos de deslumbramiento, reflexión, refracción y transmisión?
¿Por qué existe esto? ¿En qué tipo de situaciones se podría minimizar o maximizar? La temperatura de color de la luminaria, ¿en qué consiste? ¿Cómo funciona? El flujo luminoso, también en qué consiste. También las curvas fotométricas, ¿por qué existen curvas fotométricas y por qué son diferentes unas de otras? Como también los tipos de luminaria y cuál es el objetivo de aplicarla en un sector y en otro. Eso también es algo importante para nosotros poder tener un criterio mucho más amplio y nosotros mismos sugerir al momento de trabajar, ya que usualmente nosotros sabemos ser en cierta manera delegados, ya que el arquitecto ya tenía su predisposición de luminarias, pero tal vez no tenía estos conceptos bien claros o tal vez se requiere profundizar y los mismos arquitectos requieren profundizar esto, ya que esto principalmente es para poder realizar una iluminación bastante limpia, que no llegue a afectar a las personas que estén dentro del entorno. Y es importante, justamente por eso, estudiar el entorno, ¿no? Y con estudiando el entorno podemos, con los diferentes criterios que se van a trabajar en la clase teórica que tenemos justamente, tomando en cuenta los conceptos de iluminación, van a poder apreciar que necesitábamos esa formación. Cuando uno se certifica en el programa, no aprende esto. Esto lo aprendes con la experiencia laboral. Con diferentes proyectos que ustedes encaren, van a tener estos criterios mucho más agudos en este caso y van a poder impartir su opinión defendiendo obviamente con tecnicismos de la misma área de iluminación. Vamos a ver la parte de selección de luminarias, vamos a ver bajo normativa, diseño lumínico de oficinas, pasillos y áreas comunes, criterios de confort visual y uniformidad, vamos a ver la configuración de escenas lumínicas en interior, vamos a ver los archivos de luminaria y vamos a ver los filtros. Existen dos tipos de archivo, el archivo IES y el archivo LDT. Son esos dos archivos que se utilizan para poder obtener los datos técnicos de una luminaria y poder aplicarlo al programa y poder simularlo para ver si en determinado ambiente cumple o no con la normativa, ¿no? Es algo importante a tomar en cuenta. Bien, la parte de articulaciones. Obviamente hay algunas luminarias que ya cuentan con una articulación y lo vamos a poder modificar. También las escenas de luz, también ver el factor de mantenimiento, cómo está, el consumo de energía, ya configurando en este caso el Dialux y más que todo configurando el ambiente para ver cuántas horas de funcionamiento tiene en este caso la luminaria en el día y en la noche y en función de eso realiza un cálculo anual y los objetos de cálculo que nos permite realizar un análisis mucho más dividido y a la vez profundo en diferentes sectores. Más que todo los objetos de cálculo se aplica en el sector industrial en específico, ¿no? Para tomar en cuenta en diferentes sectores, ver cuánta iluminación tiene con un análisis adicional y mucho más detallado. Aquí tenemos un ejemplo de cómo sería un proyecto tal cual, bien iluminado, con sus diferentes elementos de ambiente. Los elementos de ambiente te permiten obtener la cantidad real de iluminación que tiene y en qué puntos podría haber iluminación alta o iluminación baja y poder corregirlos. Tal vez estamos escogiendo la luminaria incorrecta y es necesario modificar la otra que tenga una curva fotométrica diferente. También es importante identificar cómo funcionan las curvas fotométricas como también los diferentes elementos de la dirección de la luz, ¿no? ¿Qué tipo de luminarias es directa, indirecta, semi-indirecta, semidirecta? Podríamos ver en qué porcentajes la iluminación puede variar tanto en la parte inferior como en la parte superior y eso es algo importante a tomar en cuenta dependiendo en qué rubro nos vamos a dedicar, si es en el sector comercial o es en el sector industrial. Bien, la parte de documentación, Dialux nos ofrece la posibilidad de que una vez de que terminemos el proyecto, nosotros podamos documentar. En este caso, nosotros podemos ver la generación de reportes técnicos, vamos a personalizar las plantillas que tiene en este caso el programa y las estrategias para preparar documentación para clientes. ¿Qué elementos podrían llamar la atención? ¿Qué es lo que tiene el documento? ¿Qué es lo que podríamos obviar y qué es lo que podríamos agregar? Y eso obviamente se puede trabajar con edición de la documentación dentro del programa, ¿no? Es algo importante a tomar en cuenta para trabajar. Aquí tenemos un ejemplo de cómo es que Dialux
te puede dar esa opción de documentar todo lo que ustedes necesitan y nosotros tenemos que añadir la edición, ¿no? Mediante la edición vamos a hacer que estas imágenes sean lo más realistas posibles y también que llamen la atención. Y justamente también el objetivo de mostrarles a los clientes que efectivamente se ha cumplido con la normativa que se necesitaba. Ahora bien, ¿qué son las aplicaciones que vamos a nosotros realizar en el curso? En el curso se va a realizar el proyecto de edificación de una oficina comercial. Ese es el primer proyecto. El segundo es, en este caso, es el de la nave industrial, que es una combinación de iluminación en interior y exterior. El primer proyecto es solamente interior, el segundo es interior y exterior. El proyecto de iluminación de jardines y áreas verdes es netamente exterior y el proyecto de iluminación de vialidades es un comando aparte que se les va a enseñar los conceptos en vialidades para ver que se van a dar cuenta que la iluminación en vialidades es otro mundo diferente. ¿Sí? El análisis también de iluminación deportiva se les va a mostrar cómo funciona este análisis y en función de qué parámetros se considera realizar la iluminación en el sector deportivo. Aquí tenemos un ejemplo, una imagen. Como pueden ver, el Dialux te permite no solamente ver las curvas fotométricas, sino también la dirección de la luz y en función de eso nosotros poder modificar la luminaria para que podamos tener, nuevamente recalco, el mayor realismo posible al momento de trabajar con las luminarias. Aquí tenemos un ejemplo de un elemento de interior con un elemento de exterior, ¿no? Es una combinación de ambos puntos y eso es lo que se va a hacer en el proyecto de la nave industrial. Luego tenemos este elemento que es justamente una combinación y nuevamente recalco de interior con exterior. Y aquí tenemos el interfaz o el software que, bueno, el interfaz en sí que se utiliza para poder trabajar en vialidades. Como pueden ver, vialidades no se trata tanto de lo estético, sino aquí ya va un análisis un poco más profesional, tomando en cuenta la distancia entre postes, qué tipo de disposición de postes existe, cómo funciona en este caso y con qué normativa se trabaja, ¿no? Hay que tomar en cuenta que para trabajar en vialidades se tiene que tomar otros factores adicionales más de los que se tomaban en interior y en exterior. Bueno, en este caso el curso inicia de manera oficial el día miércoles. El horario, en este caso a nivel Bolivia, es a las 9:15 hasta las 10:30 de la noche. Para los compañeros del Perú, de Colombia y Ecuador, saludos cordiales, es en este caso el horario de 8:15 a 9:30, ¿no? Hay una diferencia de una hora prácticamente, así que estoy haciendo que este curso sea lo más cómodo posible, tanto a nivel nacional como también a nivel internacional, y así todos puedan participar de este curso y también puedan acceder a los beneficios que se les va a mostrar más adelante. Bien, referente al costo del curso, nosotros estamos manejando un precio promocional de 220 bolivianos a nivel nacional, a nivel Bolivia, un precio internacional de $35 en Colombia y Ecuador. Estos países en particular requieren hacer un pago mediante PayPal, que es uno de los elementos más seguros para poder realizar transferencias, y mediante, en Perú, en este caso, 118 soles mediante Yape, ¿no? Se les va a consignar, en este caso, un número de Yape para que puedan hacer la transferencia y en función de eso nosotros vamos a pedir los datos de la persona que ha hecho la transferencia, su DNI, para que podemos corroborar la transferencia y se pueda hacer efectivo el pago del curso, ¿no? Es algo importante a tomar en cuenta en esta parte. Ahora bien, el curso va dirigido a estudiantes, diseñadores, delineantes, arquitectos, diseñador de interior y personal técnico, ingenieros, profesores, personas que han utilizado Dialux pero requieren repasar o profundizar. Muchas personas, nuevamente de cálculo, lo utilizan de manera genérica, pero ese no es el objetivo de trabajar con Dialux, sino explotar al máximo qué es lo que nosotros podemos ver en un proyecto.
¿Alguien hasta este punto tiene alguna consulta o alguna duda que quiera aclarar? Con gusto se la voy a responder cualquier comentario. Muy bien, ¿está todo claro entonces? Perfecto. Como pueden ver, el curso va a ser un curso completo. No lo estoy dividiendo en partes, no solamente interior, no solamente exterior, no solamente vialidad, no solamente deportivo. Se va a ver todo con el objetivo de que con el material que se comparta, ustedes puedan tener un criterio mucho más amplio y puedan trabajarlo sin ningún problema. Bien, ahora, la segunda parte de esta presentación del webinar informativo es justamente mostrarles el material del curso. Pero antes de mostrarles el material, les voy a mostrar uno de los proyectos que se va a realizar con Dialux. En este caso, este es el Dialux que les va a proporcionar, que es el Dialux 10.0. Es un software gratuito, no requieren registrarse ni nada por el estilo. Y se les va a compartir también el programa LDT Editor para que podamos utilizarlo igual y ustedes quieran modificar las luminarias. Como pueden ver, este proyecto de la nave industrial tiene una combinación tanto de iluminación dentro del ambiente, como pueden verlo por las ventanas, y en exterior justamente en el estacionamiento. Entonces vamos a trabajar con esos dos elementos y vamos a ingresar al ambiente y como pueden ver el ambiente está completamente iluminado y aquí tenemos algo interesante, tenemos una oficina dentro de este ambiente general, ¿no? Y muchas personas tienen este problema, trabajan con Dialux y quieren trabajar con diferentes ambientes pero con diferentes tamaños y no saben cómo trabajarlo y eso es justamente un problema porque en sí no es un problema complicado, pero sí es necesario que sepan cómo funciona, ¿no? Entonces eso también en el curso se les va a mostrar qué método se puede utilizar en ese tipo de situación para que no tengamos que subdividir los ambientes, ¿no? Aquí tenemos igual una combinación de luminarias, como pueden ver, estas son circulares y estas son de tipo lineal. Y aquí tenemos equipos, por ejemplo, les voy a mostrar dónde obtener este tipo de equipos, qué páginas te permiten obtener este tipo de equipos, incluso la misma empresa de Dial te permite descargar algunos objetos para tener como referencia. Y como pueden ver, esto nos permitiría hacer un análisis mucho más detallado referente al sector industrial, donde podemos dividir en diferentes puntos y analizarlos con objetos de cálculo que tenemos acá, ¿no? Eso es algo importante a tomar en cuenta. Bien, este es el primer proyecto. De momento les voy a mostrar el segundo proyecto, pero necesito cerrar el programa. Vamos a ver el programa de solamente interior. En este caso el programa de interior vamos a realizar una iluminación a detalle y vamos a trabajar con algo interesante que es justamente combinar varios tipos de luminaria que son justamente para el ámbito comercial o también para el ámbito de oficinas. Vamos a ver el concepto de la tira LED, cómo podríamos aplicarlo en un proyecto y ver si se puede realizar en este caso el diseño sin ningún problema. Vamos a esperar un momento que cargue. Bueno, esperemos un poco. Ahora bien, en esta parte se va a dar cuenta justamente el potencial que tiene el software porque vamos a trabajar con un nivel un poco más a detalle de lo que serían las texturas, los diferentes tipos de tono, configurar justamente la tira LED porque no se trabaja siempre con la tira LED del color blanco tradicional, se trabaja con diferentes colores y eso se les va a mostrar igual cómo configurarlo, la parte de las articulaciones que también son puntos importantes para trabajar. Como pueden ver, esta es una iluminación de un ambiente. Aquí tenemos un ambiente general y como pueden apreciar el ambiente también está cargado de cielo falso. Se les va a enseñar cómo colocar cielo falso dentro de estos
ambientes y se les va a mostrar cómo iluminar de este tipo de efecto que están viendo acá, que es justamente hecho con una tira LED para que tenga ese tipo de enfoque y que realmente impacte o llame la atención. Aquí tenemos locales comerciales, que es lo que vamos a trabajar. Ahí lo tenemos. Aquí tenemos igual que las texturas podríamos configurar tanto de color de pared, de vidrio, mejor dicho, de ventana. Aquí tenemos igual otro tipo de configuración. Y aquí tenemos igual las oficinas, ¿no? Miren cómo funcionan las oficinas. Ahí tenemos un elemento en 3D. Aquí tenemos todo lo que implicaría un ambiente de oficina. Luego, si nosotros nos vamos acá, tenemos el call center, ¿no? Estos objetos, recalcos se pueden obtener, se les va a mostrar cómo hacerlo para que lo puedan tener y también se les va a enseñar cómo almacenarlos y guardarlos, ¿no? Eso es algo importante ya que se les va a proporcionar un gran material de apoyo con el objetivo de que ustedes puedan realizar proyectos a este nivel sin ningún problema y que puedan cumplir con las expectativas del cliente, ya que usualmente el cliente quiere una visualización realista para poder ver cómo más adelante se vería su proyecto, ¿no? No solamente nos basamos en la parte de cálculo, sino también mostrar al cliente cómo se vería ambientado con todos los elementos que corresponden y ver la luminaria adecuada que se puede utilizar para poder trabajar en este proyecto. Aquí tenemos igual luminarias articuladas, como les comenté, que nosotros se les va a mostrar cómo editar y configurar su dirección de luz para poder enfocar solamente a este sector. ¿Alguna consulta o dudas respecto a esta parte? Bien, bueno, esto lo voy a cerrar y les voy a mostrar el último proyecto. Y mientras carga el último proyecto, les voy a mostrar el material que se les va a compartir. Esperen un momento. Listo. Mientras carga, yo les voy a mostrar lo que sería el material, ¿no? El instalador principalmente. Una vez que ustedes se inscriben en el curso, nosotros les vamos a proporcionar el software. eh, Me mandan su correo electrónico, obviamente, y yo les voy a compartir el programa mediante un enlace hecho por mi persona. No mando un enlace a terceros, es hecho netamente por mi persona para que lo puedan descargar de manera libre. El instalador es el Dialux 10.0.exe y se les va a proporcionar también el programa LDT Editor para poder hacer la edición de los archivos de luminaria IES o LDT, ¿no? Entonces todo esto se les va a compartir y aquí tenemos igual un enlace de video justamente de YouTube en donde pueden ver la configuración del software, ¿no? El idioma y algunas configuraciones adicionales que pueden realizar al Dialux para que lo puedan trabajar sin ningún problema. Uno de los principales elementos podría ser que tenemos que configurar el idioma, tenemos que configurar algunos elementos de autoguardado y demás elementos que nos permitan trabajar de manera más fluida con diálogos. Entonces, eso lo pueden revisar en este video que también está hecho por la institución. Referente al material, en este caso el material que se les va a compartir, aquí tenemos todos los elementos. Vamos a empezar con los archivos M3D. ¿Qué son los archivos M3D? Son los archivos de los objetos en 3D que pueden llegar a obtener para poder trabajar. Luego también tenemos los que serían los bloques CAD, algunos bloques en la parte de arquitectura, esto justamente con la parte de AutoCAD. Los catálogos que nos van a permitir obtener ellos mismos, los mismos dueños, o en este caso los mismos fabricantes de luminarias, nos dan la idea de cómo podríamos aplicar las luminarias, qué necesitamos y qué tipo de luminaria necesitamos para determinado tipo de área. Entonces eso podríamos obtenerlo. Aquí tenemos algunos ejemplos justamente en los catálogos para poder ver. Luego tenemos lo que serían los manuales, algunos manuales de Dialux que son los Dialux básicos y algunas guías para poder realizar algunas operaciones adicionales. Luego las normas de iluminación, en este caso se les va a compartir normativa en interior, normativa en exterior, normativa en vialidades, normativa en
centros deportivos, ¿no? Aquí tenemos justamente lo que sería de instalaciones deportivas. Se les va a compartir la normativa y también la normativa en interior. También en la parte a nivel nacional se les va a compartir la APBN, en este caso, normativa boliviana y la normativa del Perú. También hay algunas normativas que vamos a compartir de Ecuador y de Colombia. Voy a buscar esa información y la voy a colocar también en el material, en este caso para que lo puedan tener como referencia. Bien, también se les va a compartir en las texturas. Aquí tenemos algunas texturas para poder trabajar en los diferentes proyectos, poder editar y configurar sin ningún problema. Este es el otro proyecto que vamos a hacer, que es justamente iluminación netamente en exteriores, ¿no? Ahí lo podemos apreciar. Este es un proyecto de exterior donde vamos a colocar la instalación de los diferentes postes y también algunas luminarias para que tengan este efecto a los diferentes tipos de planta. ¿No? No hay una norma en específica para poder realizar este tipo de diseño, pero sí les voy a dar algunos textos de referencia para que puedan tener una pauta, ¿no? Y no es que no haya información respecto a esto, sino que principalmente lo manejan los diferentes municipios o alcaldías, en este caso de su región, son los que tienen la condicionante para poder ambientar diferentes tipos de parques, plazas, etcétera, y ellos les van a proporcionar los requerimientos mínimos de los ambientes, ¿no? Si hablamos en el sector público. Ya si trabajamos con el sector privado, como les dije, se les va a dar algún material para que puedan tener igual un criterio al momento de realizar este tipo de iluminación. Como pueden ver, el curso es bastante completo. Se les va a compartir bastante material con el que puedan trabajar y así también ustedes puedan ver el potencial que tiene el sector de iluminación. Muchos solamente piensan que es el sector eléctrico y no es el caso. El sector de iluminación ha llegado a tener mucho más peso a nivel mundial. Uno, por el mismo programa de diálogos. Dos, justamente por el impacto que ha tenido la tecnología LED. Es una de las tecnologías que destaca de constante cambio. Cada año existen diferentes modelos, diferentes tipos, unos más ahorradores que otros, y constantemente tenemos que nosotros estar al tanto, ¿no? Estar al contacto con proveedores internacionales o con los mismos proveedores a nivel internacional que nos puedan mostrar sus catálogos, las características, algunas mejoras que se hayan hecho. Y justamente la tecnología LED es lo que ha generado un ahorro bastante importante y también ha hecho o ha demostrado que la ambientación antes simplemente era muy básica. Yo colocaba un foco a un ambiente, pónganle, y era más que suficiente. Ahora la iluminación lo es todo. Iluminar con varas LED, iluminar con cielo falso, hacer formas con el cielo falso para que podamos colocar las tiras LED y que tengan ese efecto que llame mucho la atención, y eso es algo bastante importante y a la vez necesario conocer. Y obviamente nosotros tenemos que tener tanto el criterio del dominio del software como también el criterio para poder dar nuestra opinión al momento de trabajar. Y es por eso que se hace la clase teórica. Hay solamente una clase teórica en donde se muestra todo lo que conlleva al área de iluminación, o por lo menos una gran parte, ya que nuevamente recalco, iluminación tiene un análisis mucho más profundo. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna duda respecto a todo lo que se les está mostrando? Bueno, como pueden ver, eso es todo lo que se va a hacer en el curso. Aprovechen esta oportunidad. Pueden inscribirse, iniciamos de manera oficial el día miércoles. Pueden inscribirse en las diferentes cuentas que están en el documento que les compartí. Las personas interesadas pueden escribir justamente al encargado que les mandó el enlace para poder inscribirse. Una vez que se inscriban, mandan el comprobante, se les va a pedir su nombre completo, su correo electrónico para que puedan, bueno, para que nosotros les podamos mandar el instalador y así lo puedan tener a su disposición y podamos iniciar junto conmigo las clases. Ahora, en el aspecto de las clases van a ser clases en vivo online.
van a estar conmigo ahora como de webinar informativo y se les va a explicar con calma, se les va a explicar paso a paso y si tienen alguna consulta y duda, a mí me encantaría que ustedes puedan dirigirse a hablarme para que pueda ser mucha más amena la clase. Muchas personas cuestionan el método de enseñanza virtual, pero el problema es que tampoco ellos mismos colaboran. Muchas personas dicen, yo quisiera una clase presencial. Perfecto, pero ellos igual no participan, no se expresan, no aclaran dudas. ¿Cómo pueden una persona que está pagando, invirtiendo en su educación y no puedan consultar, que tengan miedo a eso? No tengan miedo. Ustedes están invirtiendo para poder tener una formación a nivel profesional, no es solamente académica, profesional, para que puedan trabajar con este software en diferentes sectores. Así que es importante que dominen toda la interfaz y que tengan la inteligencia, en este caso, y el dominio perfecto de la interfaz y se puedan adaptar a cualquier tipo de situación, como me ha pasado a mí también trabajando con este programa, ¿no? Así que quedan cordialmente invitados. Nuevamente agradecerles mucho su tiempo que le están dedicando a este webinar informativo. Pueden inscribirse aún. En este caso el curso inicia el día miércoles, nuevamente es de calco. El horario en este caso a nivel nacional es de 9 y cuarto, o sea, a nivel nacional Bolivia, de 9 y cuarto a 10 y media, y a nivel de Perú, Colombia, Ecuador es de 8 y cuarto a 9 y media. Así que quedan cordialmente invitados, agradecerles por su tiempo, gracias por participar en este webinar formativo, les deseo un excelente inicio de semana y para las personas que se inscriban, bueno, nos vemos el día miércoles para poder iniciar este webinar informativo, para poder iniciar, mejor dicho, el curso virtual. Gracias nuevamente por su tiempo y tengan muy buenas noches.